La palabra del Señor dice ahí en Jeremías 31:3: el Señor vino a vosotros desde muy lejos diciendo: yo te he amado con amor que no se acaba. Eso es lo que el profeta recibe de parte del Espíritu Santo para que nosotros ahora lo podamos leer. Dice: yo te he amado con amor que no se acaba, por eso mi misericordia te he ayudado, con mi misericordia te he ayudado para que vengas a mí. Hoy quiero hablarles acerca del amor de nuestro Señor, de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros consideramos la obra de Dios para cada uno de nosotros y reflexionamos en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Yeshua que hizo en la cruz del Calvario, y ver cómo Él se ocupó y se sigue ocupando de nuestra salvación, no podemos menos que amar a Dios con todo nuestro corazón y darle las gracias y darle la honra, porque Él ha tenido cuidado de nosotros. La palabra del Señor dice ahí en Isaías 62:5, dice: así como el hombre joven se casa con una mujer joven que no haya conocido a ningún hombre antes, así tus hijos, dice el Señor, se casarán contigo. Así como el hombre que se va a casar encuentra gozo en su prometida, así Dios encontrará gozo en nosotros, porque Él nos ha amado de una manera grande y poderosa. Dice la Biblia que Él es que el mismo Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo y Dios Padre nuestro, dice, el cual nos amó, también nos ha consolado. Y es una consolación, dice la Biblia, que dura para siempre. Y no solo hay consolación, en Él hay esperanza. Que Él consuele nuestros corazones, dice la palabra del Señor. Que Él nos da fuerzas, es decir, para hacer toda buena obra. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios por su palabra. La conciencia de la misericordia de Dios, dice la Biblia, que genera gratitud, genera amor en el corazón humano. Primera de Timoteo 1:13, el apóstol Pablo hablando dice: habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Mucha gente en el pasado le ha fallado a Dios. Mucha gente, todos nosotros, no merecíamos la vida. Dice la palabra del Señor que aún estando muertos en delitos y pecados, Jesucristo o Yeshua nos dio vida juntamente con Él. Porque en el tiempo antiguo, cuando alguien fallaba, cuando alguien pecaba, cuando alguien hacía lo malo, era digno de muerte. Si un hijo se iba de su casa y abandonaba a su padre y pensaba ese muchacho en regresar, y su padre no salía al encuentro, los vecinos lo apedreaban a muerte por haberle fallado a su padre. No había misericordia por el hijo, no había perdón. Pero el padre, dice la parábola del hijo pródigo, que cuando él vio a su hijo regresar, él corrió a su encuentro y lo abrazó. Eso lo hizo para que los vecinos que tenían ya las piedras en la mano, listos para apedrear a este hijo que se había ido de su casa, que había abandonado el hogar, dice la historia en los trasfondos bíblicos, por eso él corrió, porque la cultura era matarlo, apedrearlo hasta morir. Y él fue a su encuentro, y cuando él lo abrazó y los vecinos miraron el abrazo del padre hacia su hijo, ellos sin duda tuvieron que haber pensado: qué gran amor tiene este padre por este hijo malvado que dejó el hogar, que malgastó todo lo que tenía, le quitó la parte de la herencia a su padre antes de tiempo y lo malgastó. Pero ellos no sabían que el hijo se había arrepentido.
Ellos no sabían que el Hijo había dicho anteriormente: iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de estos jornaleros. Los vecinos no sabían el arrepentimiento. Pues déjame decirte, muy similar hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que estando muertos en pecados y delitos, éramos dignos de muerte, dignos de que nos apedrearan. Pero antes de que eso ocurriera, Jesucristo corrió hacia la cruz y abrazó la cruz y permitió los clavos en sus manos, permitió los clavos en sus pies. Como diciendo: no los apedreen, yo vengo por amor a ellos. Porque la gente no sabía que se había escrito Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Era un injuriador, era un blasfemo, perseguía a la iglesia de Jesucristo. Sacaba de los cabellos a las mujeres que seguían el camino de la verdad y daba la orden para que muchos murieran. Él merecía la muerte, él merecía ser apedreado y morir. Pero él mismo dice que fue recibido en misericordia. Y esa es la misericordia del amor de Jesucristo, del amor de Yeshua para nosotros sus hijos. Por eso le damos gracias al Señor. Por eso decimos que estamos agradecidos con Él, porque merecíamos la muerte. A veces no podemos entender cómo merecíamos la muerte. Es que estamos pensando en la muerte física, pero en la muerte espiritual. Porque el que no tiene al Hijo, no tiene vida eterna, tiene muerte espiritual. Por eso los que hemos venido a Jesucristo, a Yeshua, y le hemos aceptado, hemos nacido de nuevo. Es el segundo nacimiento, pero es el nacimiento a lo espiritual. Porque Nicodemo mismo no entendió, siendo un intérprete de la ley, y dijo: ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y era un hombre viejo, anciano, del pueblo, de una sinagoga. Y el Señor Yeshua le dice: no estás entendiendo lo que te estoy diciendo, porque el que es nacido de carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y nosotros podemos nacer a una nueva vida únicamente a través del Espíritu. Es a través de la palabra, es a través de escuchar la palabra, de escuchar el mensaje y recibir a Yeshua en nuestro corazón. Reconocer que Dios le levantó de entre los muertos y que Él es el Señor. Y si lo reconoces, dice la Biblia, entonces serás salvo. Y ese es el mensaje de esta mañana. Primer mensaje del 2021. Que el amor de Yeshua es para ti y es para mí. El apóstol Pablo tiene muy claro de dónde el Señor lo sacó. Y nosotros a veces nos olvidamos lo que éramos antes. Lo que vivíamos antes. En estas Navidades pasadas que tradicionalmente se celebran, la mayoría de la gente lo celebra de una manera blasfema, pero por ignorancia, porque no conocen el amor de Jesucristo, y lo celebran y sin saber de verdad de qué se trata. Es la ignorancia. Y muchos de nosotros aquí presentes a través de Facebook Live celebraban la Navidad en el pasado de una manera blasfema. Pero ¿se acuerdan de dónde Dios nos sacó? ¿Se acuerdan lo que éramos antes, lo que hablábamos antes? ¿Se acuerdan lo que escuchábamos antes? Ahora tenemos un camino diferente. Ahora el Señor nos ha amado. Dice Deuteronomio 7:13, Él te amará y te hará bien y hará de ti una gran nación. Él traerá bienes a tus hijos, al fruto de tu tierra. En aquel tiempo el Señor le dice al pueblo de Israel lo que más necesitaban: sus granos, sus vinos, su aceite, que era lo común en ese tiempo. Dice: Él te dará mucho ganado, muchas crías en el rebaño, en la tierra que les prometió a tus padres que te daría. Ese es el amor de Dios. Hay bendición, hay vida eterna. Y le damos gracias al Señor, porque su palabra dice que Él abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a aquellos que están caídos, dice su palabra. El Señor ama a aquellos que son justos y buenos. Lo dice el Salmo 146, versículo 8. Así que, hermanos,
qué hermoso estar en el camino de Dios. Cuando yo era pequeño yo decía, ¿por qué fui aleluya? ¿Por qué no fui como los demás? Yo miraba que mis amistades pocas que tenía, jóvenes de mi edad, ellos se iban. En aquel tiempo, hermanos, ir al cine era un gran pecado. Y yo miraba que ellos iban al cine, ir al circo. ¿Cuándo mi mamá me iba a dejar ir al circo? Si me iba a escondidas, para que no se diera cuenta. Pero siempre había un que otro hermano chismoso y siempre me descubrían delante de mi mamá, pastora. Me descubrían. Pero yo quería ser como ellos. Yo no quería ser cristiano, yo no quería ser un aleluya como me gritaban a veces los muchachos cuando pasaban ahí por mi casa. ¡Ey, aleluya! Y yo les decía, agarra la tuya. Y me enojaba con ellos. Y yo era el hijo del pastor, disculpe usted. Y vivía en el vecindario ahí donde estaba la iglesia. Ahí está la iglesia todavía. A lo mejor el pastor Job nos está mirando y él está ahí. Él vive en esa iglesia donde yo me crié. Cuando yo era un adolescente. Yo no quería ser ese tipo de persona. Yo quería ser un vago como los demás eran. Pero bueno, le doy gracias a mi madre. Que descanse en paz. Que ella fue muy estricta conmigo. A pesar que era el único hombre en la casa. Mi mamá no me pasaba una. Siempre andaba con la chancla y con el palo de la escoba para corregirme. Así era en ese tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, uno no quisiera esto. Pero ahora que puedo comprender. Y digo, gracias Señor. Gracias, como dice Sofonías 3:17. El Señor tu Dios está contigo. Él es poderoso y gana tus batallas. Aleluya. Por eso ahora que nos diagnosticaron el COVID, Él nos ayudó a ganar esta batalla. Y a todos los que le aman. Y si hay algún otro cristiano creyente en Él que se va con el Señor, pues Dios solo sabe por qué. No podemos pensar ni saber más. Solo Dios sabe por qué. Pero lo que hoy te puedo decir es que dice la Biblia que Él gana tus batallas. Y sigue diciendo el versículo, ahí en el versículo 17, Él tendrá gozo contigo, con su amor. Él te dará una vida nueva. ¿Ve cómo hay cambios? Aleluya. Cuando venimos al Señor, no podemos seguir siendo los mismos. Dice que nos da una vida nueva. Por eso el apóstol Pablo dijo, de modo, si alguno está en Yeshua, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Lo que antes nos gustaba, la parranda, el chupe, todo eso que nos gustaba antes, no más. No más. Dice el Señor, somos una nueva criatura en Él. Todas las cosas son hechas nuevas. Él te dará una vida nueva, cantando a gran voz, se gozará contigo. A gran voz, dice la palabra del Señor. Amén. Por eso es importante nosotros reconocer el amor y el perdón de Dios. Porque este hombre Pablo, llamado Pablo, blasfemaba contra el Evangelio. Y Dios le dio una oportunidad. Por eso la Biblia dice, hablándole al pueblo de Israel, yo lo saqué de Egipto con mano poderosa. Cuando el Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo, dice, es con mano poderosa. Él nos cuida. Él cuidó al pueblo de Israel en el desierto hasta llevarlos a la tierra prometida, recordándoles que fueron librados como nunca les faltó. O sea, los libró aún de las fieras del desierto. Nunca les faltó provisión. Por eso, mis amados, es importante recordar su obra, su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Su cuidado que Él tiene, la manera que Él nos fortalece, su amor. Y debemos de ser agradecidos y decirle gracias, Señor. Por eso le servimos. Por eso estamos en una iglesia. Por eso Dios nos llevó a una iglesia. Nos trasladó de donde estábamos antes, que no teníamos propósito alguno. Sí, es ancho el camino, dice la Biblia. Yeshua dijo, es ancho el camino que va a la perdición. Dice, muchos caminan por ese camino. Pero angosto es el camino, escucha,
Es angosto el camino que va a la vida eterna. Dice, y pocos son los que lo encuentran. Quiere decir que si nosotros lo encontramos, somos privilegiados. Porque miles y miles más se pierden y van al infierno. Y muchos rechazan el evangelio porque se les hace una tontería la religión. Porque quieren la libertad. ¿Quién no quiere la libertad? La gente que no quiere nada con el Señor. La Biblia nos dice que Pablo fue recibido por misericordia. Y la palabra misericordia significa compasión, bondad hacia la miseria de alguien. Cuando dice el Señor que Él tiene misericordia, Él está diciendo, tengo misericordia porque estás en una miseria. Imagínate. Por eso Él tiene misericordia de nosotros. Así que, por tanto, Dios en su bondad tuvo amor, compasión por nosotros, que envió a su Hijo a la cruz del Calvario. Para el apóstol Pablo fue lo mismo. No solo lo perdonó, sino que una vez que lo perdonó, de perseguidor a predicador. Por eso vemos a muchas personas que están en la cárcel, que han sido asesinos, sicarios, ¿cómo se dice? Drug dealers, directores de droga, traficantes, y ahora son predicadores. Porque Dios cambia, Dios transforma. Muchos de ustedes que me están mirando, ¿qué eran en el pasado? Y ahora son líderes de una iglesia. Ahora dirigen y están guiando al pueblo, están enseñando la palabra. Eso es lo que Dios hace por nosotros. El que había sido blasfemo quiere decir el que calumniaba, el que injuriaba, el que maltrataba, ahora enseñaba en las calles la palabra poderosa de la verdad del evangelio de Yeshua. Y así nosotros. Oseas 14:4 dice, traeré a mi gente de regreso a mí, dice el Señor. No les negaré mi amor, porque ya no estoy enojado con ellos. Está hablando del pueblo de Israel. Pero tomamos rema esa palabra y nos lo dice a nosotros. Así que podemos recordar también las palabras del profeta Isaías. Dijo, siendo hombre de labios inmundo y habitando en pueblo de labios inmundo, ha visto mis ojos al Rey. Muchos de nosotros le hemos fallado a Dios muchas veces, pero en su misericordia Él ve nuestra miseria, Él ve nuestra calamidad y nos perdona por su amor. Por eso Él es Rey de Reyes. Gracias a Yahweh, Adonai, Baruch Adonai, como se dice en hebreo, Baruch Adonai. Amén. Es Dios quien con su misericordia y poder transforma nuestras vidas. Nos da una nueva identidad, un nuevo propósito, un nuevo anhelo, y nos hace instrumentos poderosos de su palabra. Dios tiene misericordia de nosotros. Nos perdonó nuestro pecado, nuestras maldades, y nos dio el privilegio de ser hijos de Dios. Y ahora mora el Espíritu Santo en nosotros. Hoy día somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que podemos decirle, gracias Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Para finalizar, les digo que debemos de considerar siempre la obra de Dios en nuestra vida, por amor, porque Él se hace más fuerte. Nuestro corazón se hincha y debe de hincharse de gratitud, de adoración y de alabanza, porque llegamos a la presencia de Dios a través de la fe, porque se nos ha abierto la puerta que un día estuvo cerrada, porque recuerden que estando muertos en delitos y pecados, Él corrió a abrazarnos para que el diablo no nos apedreara y muriéramos ahí. Y esa es la manera, o esa es la razón por la cual dice el apóstol Pablo, estando muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente con Él. Así hizo el Padre con el Hijo pródigo. Le dio vida, corrió a abrazarlo
Y al abrazarlo, le dio vida, juntamente con él. Sin antes él, el hijo pródigo, decir: Padre, perdóname, ya el Padre lo había abrazado. Porque el hijo pródigo representa a todos nosotros, y el Padre representa a Dios, representa a Jesucristo, que Él corre a nuestro encuentro. Hoy me faltó el tecito, mi esposa se le olvidó traerme el té, pero ya estoy finalizando el mensaje. De cualquier manera, gracias, pastora, porque hoy no me trajo mi agüita. Así que consideramos su amor, su perdón. ¿Y sabe una cosa? Dijo el apóstol Pablo: estoy endeudado con todos. Estoy en deuda al predicar la palabra. Por eso nosotros debemos de hacer lo mismo. Invitar a alguien cuando ya abramos el templo bien formalmente y oramos a Dios para que esta pandemia cese. No sabemos, todavía estamos, ya entramos al 2021 y todavía estamos con la pandemia. Pero Dios nos ayude. La gratitud es importante. Y la gran necesidad que tenemos nosotros día a día de acercarnos a Él. Recuerda algo que te voy a decir. Si tú no oras, tú nunca vas a poder sentir la necesidad de Dios en tu vida. Te va a dar igual ir a la casa de Dios o no ir, congregarte o no. Si tú no lees la palabra, nunca vas a descubrir lo que Dios tiene para ti, ni para mí. Por eso leemos la palabra y ahí descubrimos. Cuando escuches el mensaje de la palabra de Dios, ahí te das cuenta en tu condición. Y aquellos que hemos determinado seguir al Señor a través de la oración y la palabra, son los que nos llenamos de gratitud y reconocemos su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que yo te animo a que tú abras tu corazón y que este año 2021 sea un año donde te acerques más a Dios y que le busques más de corazón. Porque el haber nacido de nuevo es entrar al reino de los cielos, pero el alimento es el que te da el crecimiento. Como un bebé, una vez que sale del vientre de la mamá, no se puede quedar el bebé ahí, se muere. Hay que darle la fórmula. Todos sabemos, aunque aún los que no son padres, que es cada 2 horas que ellos piden. Y conforme van creciendo, van comiendo menos, pero siguen comiendo. Y cuando van creciendo ya después de una etapa, comen mucho más. Y cuando tienen 10 años, ya comen como adultos y siguen siendo niños. Pues así es el alimento espiritual en la vida de un creyente. Si no te alimentas de la palabra de Dios, no creces. Si no tienes una comunión con Dios sinceramente en oración, no religiosamente, porque hay muchos religiosos que dicen que oran pero no cambian. Dicen que oran pero no quieren ir a la casa de Dios. Dicen que oran pero nunca aportan para su obra. Esa es religiosidad. Nosotros oramos, aportamos, vamos, trabajamos en su obra, hacemos algo que deje huella en esta tierra. Así que yo te animo que consideres eso y que este año nuevo tú puedas ser un creyente más cerca de Dios. Que te esfuerces por leer su palabra. Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes y no te apartes de este libro, porque si no te apartas, yo haré prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Así que esperamos eso. Padre, en esta hora venimos delante de ti dándote gracias por esta palabra que ha sido predicada. Esta palabra, Señor, que ha llegado a nuestros corazones, que han estado nuestros oídos abiertos para recibirla. Y este año, Señor, ayúdanos a ser mejores creyentes, discípulos, siervos tuyos. Señor, ya lo pasado pasó, ya el 2020 se fue y lo que no se logró ya no hay ni qué hablarlo. Pero hoy en este tiempo queremos, Señor, animar a todos nuestros hermanos del Centro Cristiano El Alfarero, aunque no todos están conectados, porque hay 20 personas y el Centro Cristiano hay más de 20 personas como miembros. Pero oramos a ti, Señor, para que los que están conectados y vean este mensaje después tengan ánimo, anhelo y deseo
de ser mejores creyentes y que aún tu venida no está a la puerta, pero está muy cerca y no sabemos cuándo. Señor, que tengamos la oportunidad de acercarnos más a ti a través de la oración y a través de tu palabra. Perdónanos porque hemos sido negligentes. Perdónanos porque perdemos mucho más tiempo en el celular y en la televisión que buscando tu rostro y leyendo tu palabra. Perdónanos, Señor. Tú eres un Dios de amor y de misericordia. Y ahora he aprendido que tu misericordia es al que esté en la miseria espiritualmente. Y tu misericordia actúa y obra a nuestro favor. Te doy gracias por esta oportunidad. Te doy gracias por mi familia, por mis hijos, mis nietos. Te doy gracias por el Centro Cristiano El Alfarero, por nuestros líderes, por nuestras familias, por nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras mujeres y hombres. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener mejor crecimiento este año y que esta pandemia cese, Señor. Que la mortandad pare, Señor. Que si esas vacunas son buenas, Señor, el gobierno pueda vacunar a todos para que nadie ya más muera, Señor. Pero que también vengan a tu conocimiento. Oramos para que haya salvación de muchas almas más, Señor, que sean libres de la infección del pecado, que les quita la vida espiritual. Te pedimos, Señor, que tú traigas un avivamiento, un despertar en nuestros corazones y que la llenura del Espíritu Santo esté sobre nosotros. Gracias. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.